Hola amigos de Diario La Prensa, los saluda Yeria Miralda y hoy me acompaña el presidente del Comité de Derechos Humanos, el licenciado Hugo Maldonado, y vamos a tocar un tema importante y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días en el país y es la intervención de las cárceles. Buenos días, licenciado. Es un gusto saludarle, licenciada. ¿Qué le ha parecido a usted esta intervención y según se ha visto ha sido como una imitación a lo que están haciendo en El Salvador? Mire, desde el punto de vista del Comité de Derechos Humanos, nosotros siempre, siempre lo dijimos, los centros penitenciarios a nivel del país no reúnen las condiciones de ninguna naturaleza para que el Estado le garantice la vida y la seguridad a los privados de libertad. Siempre nosotros que hemos tenido un trabajo desde hace 30 años a nivel de los centros penales, habíamos manifestado que cada uno de ellos es un pequeño mercado persa, dependiendo la cantidad de privados de libertad que tenga, desde el más pequeño hasta la Penitenciaría Nacional que alberga 6,000 privados de libertad. Bueno, licenciado, ¿ha recibido alguna denuncia usted por parte de familiares de abusos? Mire, realmente nosotros, la intervención que se ha tomado o por todo lo que se ha dicho, que los centros penitenciarios son universidades, escuelas del crimen, hay una como una apología de odio en contra de todo lo que se da al interior, bueno, más que todo de los privados de libertad. No tenemos una cultura democrática en el sentido de entender que el que está ahí adentro, el 52% solo son procesados, el 48% son los únicos que están debidamente cumpliendo una condena. Desde la perspectiva de derechos humanos, para nosotros, la situación penitenciaria es una situación de ponerle atención, no solo por los delitos que se cometen al interior, no solo por las masacres que se cometen al interior de cada centro penitenciario o de cualquier otra naturaleza, pero que son una industria de dinero para muchas personas. En efecto, los privados de libertad cuentan y suman por, por todo aquello que se da en el manejo de los privados de libertad, por todo lo que generan dividendos a algunos proveedores del sistema penitenciario y que realmente se ha convertido en un nido de corrupción a tal extremo de que siempre lo manifestamos también esta situación de compra de honores, voluntades y conciencias de quienes gobiernan o quienes mantienen a los privados de libertad a través del Instituto Nacional Penitenciario. Todas esas armas, la intervención que se da después de las muertes violentas que se han dado en todos los centros penales del país y que del 2005 a la fecha ya nos dan arriba de más de 1,000 muertes al interior de los centros penales, ya sea por incendio, ya sea por matanzas, ya sea por este tipo de masacres, etcétera, o por muertes selectivas que se dan y que el sistema penitenciario inclusive se ha prestado para muchos casos como esto. La intervención ordenada desde el Ejecutivo, no solo para intervenir los centros penitenciarios, nos parece que es una medida adecuada, pero ¿qué ha representado esta nueva intervención si la doctora Yulisa ya estaba intervenido, ya tenía intervenido el sistema? Entonces, realmente le da la gobernabilidad a, eh, a esa policía militar del orden público que antes no se le tenía confianza. Entonces, lo que más me ha agradado de todo esto
y que ha sido como una oración de mea culpa. Es la oración del señor comandante de la Policía Militar del Orden Público. No es una simple oración a Dios, es una simple catarsis que se está haciendo y reconociendo que quienes han estado al frente del Instituto Nacional Penitenciario y de los centros penitenciarios del país tienen la gran responsabilidad o han tenido la gran responsabilidad, y no solo la responsabilidad, sino el delito que han cometido, no solo por la corrupción, sino no por el abuso de autoridad, no por la situación de violaciones a los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, sino que ahora se dan el trofeo de enseñar todo el armamento solo en 3 centros penales del país, todo el armamento que ha sido exhibido. Eso solo es obra de la corrupción mismo, de quienes han gobernado los centros penitenciarios del país. Tal vez, mire, siempre he hecho esa reflexión. Tal vez, inclusive hay algún director de un centro penitenciario que no se ha dado cuenta, pero que todo el personal que deambula al interior de los centros penales y que alguno de ellos se ha coludido y que ha accedido a meter todo ese armamento que hemos visto. Este es el que encontraron, y el que no han encontrado todavía, y el que han gastado en los últimos 2 o 3 meses. Nos parece que realmente eh, en verdad era una situación muy delicada lo que se estaba dando al interior de los penales del país. Licenciado, ¿usted está de acuerdo entonces en que la policía militar tome el control de los centros penales? Mire, en Honduras no tenemos una cultura de derechos humanos. Establecerle que estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado la presidenta de la República, le estamos diciendo que sí. Estamos totalmente de acuerdo, pero también nos unimos al llamamiento que hace la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sea por el tiempo prudencial nada más, para ver si se logra rescatar la gobernabilidad al interior de los penales del país. Obviamente que vamos a estar de acuerdo en la intervención, vamos a estar de acuerdo en todo lo que conlleve al mejoramiento de los privados de libertad, en donde se le pueda asegurar la vida y la seguridad. Y 2, no vamos a estar de acuerdo en aquellos desmanes que se cometan o que se sigan cometiendo en contra de los privados de libertad. Hasta este momento tenemos denuncias, claro que sí las hay, pero quienes están al mando y al frente de los centros penales, ahí solo tienen, y nos preocupa porque ahí solo tienen gobernados, llamémosle así, a 5,000, 6,000 privados de libertad, 7,000 que tengan nexos con estos grupos antagónicos al interior de los penales. Lo que nos preocupa son los 10,000, 15,000, 20,000 que puedan estar aquí afuera y que tienen 18 departamentos del país, y que a raíz de las violaciones a los derechos humanos que puedan cometérsele a los privados de libertad, estos tomen una reacción contraria contra la sociedad hondureña. Esa es una Licenciado, preocupación. licenciado, ¿se corre el riesgo de estar imitando lo que está haciendo el país vecino de El Salvador? Bueno, ya que familiares de reclusos de El Salvador han denunciado en reiteradas ocasiones los abusos que se cometen dentro de las cárceles, que no les dan cobija, no les dan almohada, los dejan aguantar fríos. Mire, la verdad es de que hemos escuchado a los funcionarios salvadoreños todo como
que si les dan pollo o que no les dan pollo, o que si les dan vitamina o que no les dan vitamina. No, primero hay que darle, inclusive han llegado a hacer un rosario de grupos a nivel de El Salvador para, por último, tal vez sobra y les damos a ellos. No se trata de eso. Independientemente de que estos hayan cometido X, Y delito, estamos totalmente de acuerdo que el que comete delito debe ser castigado conforme a la justicia, pero es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad estatal salvaguardar la vida, la seguridad, la salud, la alimentación de los privados de libertad. No estamos diciendo que los traten como reyes o que vivan como reyes o que puedan tener un plasma o que puedan vivir mejor que como yo vivo en mi casa, por ejemplo. No, no se trata de eso. Se trata de salvaguardar su vida y su seguridad. Se trata de su alimentación y se trata de su salud, etcétera, porque están bajo la tutela del Estado de Honduras. Y espero que Honduras no, no estemos tratando de imitar lo que ayer criticamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como activista y presidente del CODE, creo que toda persona que comete un delito debe ser castigada, que el manto de la impunidad no llegue a nadie, sino que debe de tratársele como tal y debe de pagar su delito, llámese de cualquier estructura, grupo social, económico o político. El problema de la justicia en este país, que lamentablemente, como dijo aquel señor, el ex embajador, ¿verdad? Sigue los centros de detención o centros penales o cárceles o de máxima seguridad, allí solo están las personas de bajos recursos económicos. Entonces, realmente, si no tenemos una sana aplicación de la justicia a nivel de todos los sectores del país, lamentablemente vamos a seguir teniendo un sistema de justicia y un sistema de centros penitenciarios a la altura de cada quien que esté en estos centros penales del país. Bueno, usted mencionaba algo importante, los recursos están bajo la tutela del Estado. Pero, ¿cuál es lo legal y lo ilegal que pueden hacer las autoridades en las cárceles? Mire, por ejemplo, que yo los vea, que los tienen sentados en la plancha para requisarles, yo no veo que eso sea un problema. El problema es el morbo, el trato de la humillación que usted le quiera dar a entender a la sociedad hondureña y el mensaje que quiera mandar hacia afuera. Hubieron otras fotografías mucho más delicadas que esas y que el Estado de Honduras no puede llamarle bueno a lo malo, a lo que saben ellos que es incorrecto, que va contra la dignidad humana, independientemente a quien se les pueda aplicar, porque realmente que se le requisen las armas, que se le pueda desnudar para ver si no llevan o hacerle una revisión visual sin llegar a atentar contra la dignidad de ellos, o que se le apliquen torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Es que es el Estado el que está respondiendo, es el Estado el que está haciendo esa acción. Entonces el Estado, lamentablemente, para aquellos que critican, que es el Estado de Honduras, no las organizaciones de derechos humanos, la que está comprometida con el sistema interamericano de derechos humanos, es Honduras, el país, las autoridades que conocen a perfección que Honduras debe respetar convenios sobre la situación del tratamiento del delincuente. Lamentablemente en Honduras, ni tan siquiera una ley de
de reeducación, de rehabilitación existe y no se aplica, como no existe, no se aplica en ningún centro penitenciario de Honduras para cuando esas personas salgan a la sociedad, sean personas de bien. Lamentablemente, como no se les da ningún tratamiento, hoy salen y dentro de un mes van a tener que regresar ahí. ¿Por qué? Porque les hemos inculcado en la cabeza que ellos son inquilinos de una universidad del crimen, donde se preparan, el que no es de un grupo, lo hacen de ese grupo, el que no es del otro grupo, lo hacen del otro grupo, y así estamos en un círculo vicioso que lamentablemente la justicia se presta para todo ello. En el caso de la muerte de más de 40 mujeres en la cárcel de Támara, ¿qué se está haciendo por parte de los derechos humanos? Mire, Lee, nosotros solo nos queda como organismos de sociedad civil, nosotros solo nos queda a través de la prensa pedir justicia, elevar un grito al cielo que se haga justicia y que no se quede en la impunidad. Solo nos queda acompañar a los familiares de las víctimas y que ¿cómo es posible? Y que se castigue a los funcionarios que de una u otra forma tuvieron conocimiento y no hicieron nada. Entonces, por omisión, tienen una responsabilidad penal ante la sociedad hondureña, no ante los derechos humanos. No, derechos humanos son los que usted tiene, los que el privado de libertad tiene, los que tiene el empresario, los que tiene el obrero, todos los niños, las niñas, los jóvenes. Lamentablemente que como no tenemos una cultura de derechos humanos, desconocemos inclusive qué significan los derechos humanos. ¿Cree que la solución para todo esto que ocurre en las cárceles sea realmente el traslado de los reclusos de alta peligrosidad a una nueva cárcel, como ya lo decían, a una cárcel en la isla del Cid? Mire, yo creo que más que pensar para dónde nos vamos a llevar a los privados de libertad, más asesinos, más criminales, así los trata inclusive hasta el mismo funcionario. Y me parece que desde ahí pierde autoridad el funcionario que tiene bajo la custodia o la tutela de un grupo de personas que ha delinquido y que están en los penales no por niños, algunos no por niños bonitos, sino que hay otros que son inocentes, pero no tiene que referirse de esa terminología desde el Estado para con ellos. Eh, yo creo que más que trasladar o construir centros penitenciarios en otros sectores, deberíamos de preocuparnos qué están haciendo los niños en este momento en las escuelas, en los centros de segunda enseñanza, cómo ir, cómo ir procurando hacer una seguridad preventiva en favor de esos niños, en favor de esos jóvenes, en favor que los grupos antisociales no puedan acaparar a ese joven y llevárselo. Si de 10 logramos reducir a 3, yo creo que vamos a ganar mucho, más que construir centros penales, deberíamos de construir políticas públicas que vayan encaminadas a ver cómo logramos que la juventud, los adolescentes y los jóvenes no se involucren con estos grupos antagónicos que lo único que traen es todo lo que ya conocemos a nivel del país. Creo que como presidente del CODE lo hemos analizado. El problema es que en el país solo pensamos en criminalizar la violencia y cómo el Estado ofrece nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, cómo ofrece el Estado, gobierno, desde la perspectiva de inversión, desarrollo. Aquí el sistema de justicia en este país es cuadrado.
arreglar una computadora, por decirle algo, o un electricista, o arreglar motocicletas, bicicletas, o un mecánico automotriz, aires acondicionados. Aquí deberíamos de pensar ahorita en, cómo vamos a lograr disminuir que los jóvenes se involucren o que sí, sigan involucrando en cualquier grupo antisocial. ¿Por qué no los hacemos técnicos en algo y que sean ellos promotores de su propio desarrollo? Claro que sí, yo le apuesto a la educación técnica, lo apuesto como presidente del CODE. ¿Por qué? La educación que tenemos en este momento no es una educación de desarrollo para nuestra juventud y adolescentes. Aquí estudiamos, vaya, por decirle, un bachillerato para qué. Y salen montones de bachilleratos cada año, pero el bachillerato no le sirve a usted más que para ver si logra aplazar la prueba de aptitud en la universidad y de 10 que se matriculan, 3, 4 salen haciendo el esfuerzo, graduándose de la universidad. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es un desarrollo equitativo de todos los sectores sociales del país para que podamos ser promotores. Cada joven que sale con un bachillerato, qué sé yo, de su propia realidad, de su propio destino, pero en una forma positiva y no en una forma negativa como ya conocemos. Muchísimas gracias, licenciado Maldonado. Gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. A la orden, licenciada, y es un gusto platicar aquí con la prensa. Y a usted que nos ve a través de la prensa, gracias porque siempre se informa con nosotros en todas nuestras plataformas digitales.